¿Qué tal estás? Bienvenido al vídeo donde después de un parón de una serie de semanas vamos a continuar con la serie dedicada a los emperadores romanos. Y en esta ocasión nos toca hablar del hijo de Vespasiano, que es el último emperador que habíamos tratado. Me estoy refiriendo a Tito. Y para eso contamos con la colaboración de Vicente Alemany, que es profesor en el Gabriel Miró, un instituto de Orihuela en la provincia de Alicante, y que se ha prestado a hacer el guión y también a grabar algunos fragmentos de este vídeo. Desde aquí mi agradecimiento, Vicente, y nosotros comenzamos. Tito Flavio Vespasiano, que ascendió al trono con el nombre de Tito Vespasiano Augusto, fue el segundo emperador de la dinastía Flavia, desarrollándose su reinado entre el 79 y el 81 después de Cristo. Nació el 30 de diciembre del año 39 en Roma, siendo hijo de Vespasiano, quien le precedió en el trono imperial, y de Domitila la Mayor, la cual provenía de una familia de notables locales y que como tal podía acercarse al emperador. De hecho, Tito creció en un ambiente agradable y lujoso en compañía de Británico, el hijo de Claudio. A lo largo de su vida se casó en dos ocasiones, primero con Arrecina Tértula en el año 62 y a la muerte de esta con Marcia Furnila en el 63 después de Cristo. También cabe destacar su relación con Berenice de Cilicia, hija de Herodes Agripa I, a la que conoció durante la campaña en Judea. Ahora bien, de estas relaciones no logró engendrar ningún hijo varón, por lo que a su muerte le sucedió su hermano menor Tito Flavio Domiciano. Su preparación para el ejercicio del poder se realizó antes de que su padre se convirtiera en emperador. Ya en el 57 después de Cristo, cuando solo contaba con 18 años, ocupó el cargo de tribuno militar en Germania Inferior, participando 3 años después en el enfrentamiento de Roma contra la reina Boudica. La formación del joven Tito se completó con el desempeño del cargo de cuestor a la vuelta de Britania. El caso es que este conjunto de experiencias le sirvieron para conocer bien al estamento castrense y también para ganar cierto prestigio entre la tropa. Eso le permitió, 10 años después, servir como legado de la 15ª Legión en la campaña de Judea. Como sabemos, en esa guerra estaba bajo las órdenes de Vespasiano, su padre, quien había ascendido los años previos gracias al favor del emperador Claudio. Sin embargo, una vez muerto Nerón, se abrió un periodo de inestabilidad en el que los emperadores se fueron sucediendo en medio de un conjunto de enfrentamientos civiles. En ese contexto, Vespasiano tomó la decisión de aspirar a la púrpura, por lo que abandonó Judea dejando a su hijo a cargo del conflicto en esa región. Por tanto, recayó sobre Tito la tediosa tarea de acabar con la enésima revuelta judía. Ahora bien, alcanzó su objetivo tras conquistar Jerusalén en el año 70, cuyo templo saqueó y destruyó. Aunque Flavio Josefo narra que dio órdenes expresas de que no se destruyera, en medio del caos sus soldados lo hicieron arder. La victoria en Judea fue recompensada con un triunfo y la construcción de la estructura arquitectónica que contemplamos en imagen, el Arco de Tito. En el año 71 regresó a Roma, donde recibió el título de César y fue asociado al trono junto a su padre y su hermano. Recibió también el cargo de censor en el año 73, siendo 7 veces cónsul y finalmente prefecto del pretorio. Además, junto a Domiciano, recibió el título de Príncipe de la Juventud, dado a los hijos del emperador desde tiempos de los Julio Claudios. Suetonio le describió como Princeps adquoetiam tutor imperii, príncipe y también guardián del imperio. Un buen ejemplo de ello sería su triunfo, su éxito frente a la conspiración que pretendía privarle de sus derechos sucesorios. Esto hizo posible que a la muerte de Vespasiano, Tito ascendiera al trono, siendo el primer emperador romano en suceder a su padre. Su gobierno se caracterizó por la tranquilidad y la estabilidad, lo que le hizo recibir del Senado el sobrenombre de Amor et Deliciae Generis Humani, amor y delicia del género humano, debido también a su cultura y agradable aspecto. De hecho, según Suetonio, cuando Tito llegó al poder cambió radicalmente su temperamento, y de ser cruel y tiránico en su época de prefecto del pretorio, pasó a plegarse a los intereses del Estado gobernando en armonía junto al Senado, circunstancia esta no siempre visible en los años anteriores y posteriores. Un ejemplo podría observarse en el aspecto judicial, destacando por su benevolencia al derogar la ley de majestas o ley de traición. De esta manera, ningún senador
fue condenado a muerte en su etapa de gobierno. Durante su reinado, Tito también logró ampliar las fronteras del imperio. A la victoria en la guerra judía se añadió la incorporación de parte de Caledonia, como consecuencia de las campañas de Cneo Julio Agrícola en Britania. Sin duda alguna, su breve mandato estuvo marcado por un acontecimiento que ha trascendido más allá incluso de la historia de Roma. Nos estamos refiriendo a la erupción del Vesubio en agosto del año 79, es decir, apenas un mes después de ser coronado emperador. Pompeya y Herculano quedaron encapsuladas por las cenizas ardientes en el tiempo de la catástrofe y constituyen hoy el testimonio más extraordinario de la vida de una ciudad romana en toda su amplitud. Las casas y su decoración, las costumbres, las profesiones, la comida, los dioses, las diversiones, la vida sexual, el gobierno, etc. Un fresco incomparable de la vida de la antigüedad que ningún otro yacimiento arqueológico ha logrado igualar. La destructiva erupción fue narrada por Plinio el Joven, quien también comenta que a principios de agosto del año 79 se produjeron en la zona numerosos temblores e incluso pequeños terremotos que no alarmaron a la población por ser estos fenómenos frecuentes en la región de Campania. Sin embargo, en esta ocasión, a estos signos de aviso siguió la catastrófica erupción de los días 24 y 25 de agosto, casi 20 horas ininterrumpidas de terror y devastación que marcaron para siempre la historia de toda la Campania. Pompeya y Herculano fueron alcanzadas de lleno por las cenizas ardientes, sepultando en vida a sus habitantes, fosilizándolos para la historia en un testimonio sobrecogedor. Un suceso quizás poco conocido del reinado de Tito fue el incendio de Roma del año 80, que se produjo mientras el emperador visitaba Pompeya con el fin de buscar soluciones a las consecuencias de la ya mencionada erupción del Vesubio. Lo cierto es que la fama se la llevó el del año 64, acaecido en tiempos de Nerón. Sin embargo, según Dion Casio, el de Tito llegó acompañado de una mortífera plaga a la que se unió la destrucción de una gran cantidad de edificios públicos. El Templo de Júpiter, el Teatro de Pompeyo, la Saepta Julia y el Panteón de Agripa, entre otros, fueron pasto de las llamas en el año 80. Otro episodio destacado del reinado de Tito fue la inauguración en el año 80 del Coliseo. Como todos sabemos, este gran teatro había sido iniciado por su padre y de hecho era uno de los grandes proyectos de Vespasiano. De hecho, su construcción ha de relacionarse directamente con la intención de instaurar una dinastía, pues desde el primer momento los Flavios entendieron que el triunfo en el campo de batalla, ya fuera en Judea o en la guerra civil, no era suficiente para sentarse en el trono. La alta sociedad romana no aceptaría de buen grado que una familia de orígenes humildes vistiera la púrpura imperial. De ahí la necesidad de ganarse el favor del pueblo y hacer visible el poder de la nueva casa reinante de forma tangible y majestuosa. Ahora bien, el Coliseo solo fue una pieza más en el engranaje de la máquina imperial de la dinastía Flavia. Al fin y al cabo, Vespasiano y Tito también supieron aprovechar el final convulso de los Julio Claudios y la inestabilidad del año de los 4 emperadores para mostrarse como garantes del orden y la paz. De la importancia del teatro Flavio habla la rapidez con la que se construyó, bastaron solo 8 años. Al respecto, es interesante señalar también que Vespasiano y Tito pudieron sufragar semejante magna obra gracias a las riquezas obtenidas en la campaña de Judea. No en vano, si uno de los objetivos era ganarse el favor del pueblo, carecía de sentido levantar el nuevo edificio con un incremento de los impuestos. Por tanto, el tesoro de los judíos les vino a los Flavios como anillo al dedo. A modo de curiosidad, resulta interesante añadir que el nombre por el que hoy se conoce el Teatro Flavio procede de la gran estatua de Nerón que el emperador Adriano situó junto al edificio medio siglo después. Eso sí, por aquel entonces la cabeza de la gran efigie ya no era la del hijo de Agripina, sino la del dios Apolo. En definitiva, su gran tamaño llevó a que se usara el término Coloseo para referirse a ella, y de ahí hemos pasado a nuestro actual Coliseo. Finalmente, el 13 de septiembre del año 81, Tito Flavio Vespasiano falleció en el territorio de los Sabinos, y más en concreto en Aquae Cutiliae, como consecuencia de unas fiebres.
El primer acto de Domiciano, su hermano y sucesor, fue decretar su deificación. Ahora bien, en sus escritos, tanto Suetonio como Dion Casio le reprochan al segundo hijo de Vespasiano no haber sido demasiado diligente a la hora de socorrer a Tito. Pues hasta aquí todo lo que tiene que ver con el breve reinado, con la biografía del emperador Tito. Decir otra vez muchísimas gracias, Vicente, por tu colaboración, y nosotros, y también Vicente, por supuesto, que seguro que está siguiendo esta serie, nos vemos en el siguiente, que estará dedicado a Domiciano y que por tanto nos permitirá terminar la dinastía Flavia. Un saludo a todos.